Bueno, pues es un día de análisis, ¿no? El día de hoy. Y les quiero en primer lugar saludar. Les voy a quitar unos minutos de su tiempo para que hagamos algunos comentarios que pues apuntan el día de hoy, pues todo hacia el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente se vio que está ahora un poco más asesorado en su discurso, aunque esta asesoría pienso que maneja a los datos económicos a conveniencia y que le hacen pronunciar esta frase de tengan para que aprendan, tratando de hacer ver que si se supone que los especialistas en la tecnocracia que manejan los factores económicos de una manera supuestamente ágil en el mundo del capitalismo, él lo puede hacer mejor con sus ideas que no tienen nada que ver con los factores económicos ni con el análisis económico puro y estricto. Y algunos datos para que nos tratemos de expresar en función de los récords históricos que dice el presidente se han logrado en este último año de gobierno. Dice, por ejemplo, récord histórico en remesas. Lo que está diciendo el presidente es: he logrado que llegue más dinero a México generado por Estados Unidos. ¿Cómo? Convenciendo a más familias de mexicanos en los Estados Unidos que envíen más dinero al país, porque el decir un récord histórico en remesas, lo que está diciendo es: logré que me mandara más dinero a Estados Unidos, de familias de mexicanos en los Estados Unidos. ¿Eso qué tiene que ver con un logro económico para México? El que hayan llegado más remesas a México implica que la economía norteamericana ha difundido la emisión de más dinero, que ha llegado a bolsillos de mexicanos que en los Estados Unidos han podido mandarle más recursos a sus familias en México. Este no es un triunfo de la economía mexicana. Récord histórico en inversión extranjera. Ayer les estaba yo presentando los números y las tendencias que todavía no llegan a los números de inversión extranjera que hubo en el 2019 por causa natural de la pandemia. En el 2020 y en el 2021 la inversión extranjera directa al sector real se ha disminuido por la pandemia, pero aparte, con la promoción de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley Nacional de Hidrocarburos, las inversiones en energías alternativas y en energías derivadas del petróleo han bajado en 2020, segundo semestre, y en el 2021. Nada tiene que ver con este récord histórico en inversión extranjera. Récord histórico en incremento al salario mínimo. Es cierto que ha habido un récord histórico en el aumento al salario mínimo, pero habría que decir que este récord histórico ha traído como resultado el que hoy tengamos una inflación de cerca del 6%. Es decir, el aumento al salario mínimo ha sido desproporcionadamente menor que el aumento a la inflación. En términos absolutos, el salario mínimo, como está hoy ajustado, si lo comparamos con la inflación y la inflación creciente, no va a dar el resultado. Es decir, tengo más dinero en la bolsa, pero me cuesta más dinero aquello que compraba con el dinero que tenía antes. Por otra parte, récord histórico en la no devaluación del peso. Hay que decir que el peso mexicano
tiene dentro de las monedas en América Latina la mayor convertibilidad. Esto es cierto por un lado. Por el otro lado, el peso mexicano está manteniendo su equilibrio en función de la debilidad que el dólar ha tenido en los últimos 10 a 12 meses. Y más que una apreciación del peso, lo que ha habido es una depreciación del dólar y una depreciación de las monedas en lo general. Pero si la comparáramos, por ejemplo, nuestra moneda con respecto del yuan, que es hoy la moneda más importante en los mercados de intercambio de dineros, los mercados de capital, veríamos que la devaluación del peso tiene dos agravantes. La salida de capitales que han llegado a la economía mexicana para especular en función a las tasas de interés, buscando puertos seguros en otras partes, salida de 250,000 millones de pesos el año pasado, salida de una tendencia similar en este año, que para finales del 2021 podríamos tener una salida de capitales por, digamos, especulación en el mercado mexicano en papel de aproximadamente 500,000 millones de pesos. Récord histórico en el no incremento de la deuda. Y aquí me quiero parar, porque el no pedir prestado no quiere decir que la economía mexicana esté mejor. De hecho, no se hizo un programa específico para la recuperación de las empresas en México producto de la pandemia, con la disrupción de la cadena de producción, con la disrupción de la cadena de pagos, y sí ha aumentado la deuda, no como en otras proporciones de tiempo en función de un sexenio, pero sí puedo decir que este no incremento de deuda no es nada para festejar, porque esto significa que no hubo la necesidad de pedir prestado, no hubo la atingencia de pedir prestado para poder dispersar dinero en la economía y recuperar más rápido los números. De todas maneras, los números económicos del crecimiento del Producto Interno Bruto en este año. De todas maneras, este año vamos a terminar en recesión. Récord histórico en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Es cierto, ha habido un récord histórico en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, y en muchas ocasiones la Bolsa de Valores es llevada en función del récord que ha tenido la Bolsa de Nueva York. Con toda la pandemia, la bolsa ha venido creciendo, hasta un punto en que ya se están empezando a vender seguros en los mercados accionarios para paliar la situación que se puede presentar en el futuro cuando pudiera haber una caída en la Bolsa de Valores. Récord histórico en las reservas del Banco de México. He de decir que si en este momento llegamos a más de 200,000 millones de dólares, 205,000, esto es básicamente por los 12,260 millones de dólares que acaban de entrar al Banco de México, producto de los derechos especiales de giro que nos envió el Fondo Monetario Internacional, que después de todo, queridos amigos, es deuda. Y decir que la deuda no ha aumentado cuando nos acaban de llegar 12,000 millones de dólares de derechos especiales de giro, en realidad es una falacia. Es como decirles a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan. Es lo que dice el presidente de la República. Pero, ¿en dónde está la generación de empleo para recuperar a los empleos perdidos? ¿En dónde está la generación de empleo para darle empleo a la nueva población económicamente activa que está entrando, jóvenes que están incorporándose al mercado de trabajo? ¿Cómo decir que la migración y la salida de capitales que se está dando en México en estos últimos 3 años ha llegado a tener crecientes cifras de migrantes que están tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos como no se había visto en las últimas 2 décadas? ¿Y cómo evaluar la cantidad de capital, de los grandes capitales, que se ha ido del país y se ha alojado en otros bancos
internacionales en otras partes del mundo. Pienso que el presidente está manejando los números de una manera alegre y que estos datos que da y propala a los cuatro vientos no son más que estas películas que se corren, con una inflación al doble de lo permisible para este año, con una inversión del capital privado que ha sido frenada en seco, y el presidente lo menciona, diciendo, lo más importante, dice en el informe, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético. Lo voy a traducir. Hemos detenido las privatizaciones, quiere decir, hemos detenido a la inversión en el sector energético, en petróleo y en electricidad. El detener las privatizaciones como una nueva política energética para que en México se produzcan gasolinas que el país consume y dejar de importarlas es una absoluta locura, sobre todo si nos damos cuenta cómo está la condición para poder recuperar la capacidad de refinación. Tenemos 6 refinerías a las que se había dicho que se invertirían entre 12 y 15 mil millones de pesos para rehabilitarlas. No ha habido tales inversiones hasta este momento. Tenemos una refinería que es Dos Bocas, que trae un 71% de mayor gasto con respecto al proyecto original. El problema es que el proyecto original no está completo, y para que se termine la obra de Dos Bocas, seguramente pasaremos del año 2024 para poder decir que Dos Bocas está terminada. Y aparte, dentro del plan de refinamiento había la perspectiva de comprar el 100% de las acciones de Deer Park en Texas, operación que hasta este momento no se concluye. O sea que lo que habla el presidente de la República, en realidad, la parte más difícil para mí es: hemos detenido las privatizaciones en el sector energético y petrolero, porque lo que significa esto es: hemos hecho todo lo necesario y suficiente para estatizar a los monopolios energéticos del país y evitar que haya inversiones nuevas. Es decir, hemos platicado con inversionistas en energías solares, energías eólicas, energías alternativas, en oxígeno, en hidrógeno, en nitrógeno, las propias derivadas del petróleo, y todo el mundo dice que van a encontrar otros países para buscar las inversiones que en México hubieran sido naturales. ¿Cómo poderle decir al presidente que ayer el Infonavit estaba informando de 360,000 familias que no tendrán acceso al Infonavit porque no tienen empleo o porque su nivel de ingresos no les permite pagar una hipoteca? ¿Cómo decirles eso? Los números del presidente no me cuadran, y por primera vez creo que tengo otros datos. El presidente habló de la campaña, el Plan Nacional de Vacunación implementado para contrarrestar la intensidad del COVID. He de decir que de la tercera ola ha empezado a haber un decremento en el número de contagios, pero un aumento en el número de mortalidad. Y al mismo tiempo decir que sigue habiendo una saturación. Sí, ya está cancelado. Aparte, ahorita hablamos del Tren Maya si quieren. Ha habido una saturación de hospitales, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cómo no habla el presidente de la República que todavía no ha habido un proyecto de consolidación de la compra de medicamentos? ¿Cómo aceptar que ha habido 1,700 niños que por falta de tratamientos oncológicos han muerto? ¿Cómo decir que en hospitales en México hay médicos que trabajan en el sector público que tienen que llegar con sus propias gasas, con sus propias tijeras, con sus propios bisturís, con su propio hilo de sutura, con
sus elementos, con sus tonduritas de algodón, porque no hay con qué habituallar a los hospitales en el sector público. ¿Cómo decirle al presidente que en términos absolutos en este año se ha invertido un 2.7% menos en el sector salud que lo que se invirtió el año pasado? ¿Cómo decirle al presidente de la República que se ha invertido 5% menos en la Secretaría de Educación Pública en este año con respecto al pasado? ¿Cómo decirle al presidente que hay todavía un 40% de escuelas que no guardan hoy las condiciones necesarias para que haya niveles de higiene en función de la pandemia que estamos enfrentando? ¿Cómo decirle al presidente que hay hoy países que están vacunando a chavos de 14 años hasta abajo, hasta 8, para poder evitar los contagios que espero no sea esta una noticia, pero que después de una semana de clases vamos a empezar a ver un repunte en los mismos en México? ¿Cómo decirle al presidente que no hay hoy fideicomisos para la cultura, que no hay hoy fideicomisos para la investigación, que no hay hoy fideicomisos para tratar de incentivar a las bellas artes? ¿Cómo decirle al presidente que ya no existe Acerca y que este Acerca era el que daba habituallamientos al sector campesino? No habló del sector campesino, no habló del sector pesquero, habló de la minería que, por cierto, mucha de ella se ha tenido que ir de México ante las condiciones en donde se le tuerce la mano a los inversionistas en minería para que sea el señor Napoleón Gómez Urrutia el titular de los sindicatos que controla, y con esto controla también a las mineras. ¿Cómo decirle al presidente que el ufano dice de los 100 compromisos que asumí al principio de administración, he cumplido 98? Solamente tenemos pendientes 2: descentralizar al gobierno federal, otra de sus tonterías, y conocer toda la verdad acerca de los jóvenes de Ayotzinapa. Y yo le pregunto al presidente de la República, nada más tienes el pendiente de Ayotzinapa. Yo pensé que tenías pendiente a un narcotráfico que gobierna el 40% del territorio mexicano. Yo pensé que tenías en pendiente a un crecimiento brutal, exponencial, de los grupos de narcotraficantes y del dinero que aglutinan. Yo pensé que el presidente hablaría de la intervención directa que hubo del narcotráfico en las pasadas elecciones del 6 de junio. Yo diría al presidente que hay mucho de lo que hoy él ya no puede determinar, porque hay un grupo de cárteles de la droga que están controlando grandes sectores de los estados y de los municipios en el país. Yo le diría al presidente que no se acelere con los 98 compromisos cumplidos, que no hay gasolinazos cuando llegamos a tener gasolinas en México, que nada más por el proceso del costo del precio del petróleo repuntaron mucho más que en los Estados Unidos los precios del litro de gasolina, aquí el galón. ¿Cómo decirle al presidente que tiene un gobierno que está ahuyentando al capital? ¿Cómo decirle al presidente de la República que no hay un proyecto de infraestructura integral? ¿Cómo decirle al presidente que no hay dinero en los gobiernos de los estados y que en este año han recibido en términos absolutos un 4,5% menos en dispersiones de los recursos que se dan de la Secretaría de Hacienda a los 32 estados de la República? ¿Cómo decirle al presidente que hay lugares como el estado de Colima que no tienen dinero para pagar sus nóminas? ¿Cómo decirle al presidente que no hay dinero para seguir subsidiando a las universidades públicas? ¿Cómo decirle al presidente que la corrupción no ha cesado, sino que ha aumentado? ¿Cómo decirle al presidente de los acuerdos que hay en el SAT? Pero le aplaudían a raudales el día de hoy. Esto es lo que les puedo decir de lo que está pasando hoy en México. Fertilizantes.
Bueno, Pedro se acaba de enterar que le pronuncié. Bien dicho por desmentir los hechos de López Obrador. Bueno, pues eso es lo que veo. Nada más de los últimos números que tengo de empleo, empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación están migrando a algunos empleos con otros esquemas que resultan un tanto más desventajosos para evitar sanciones por incumplir con la reforma al outsourcing. En México había 5.020.000 trabajadores subcontratados a noviembre del 2020, según cifras del Seguro Social. Para el 1 de agosto pasado, tras la entrada en vigor de la reforma que prohíbe el outsourcing, 2.7 millones del total fueron reconocidos por un patrón real. Sin embargo, 17%, o sea, unos 800,000 trabajadores, hoy no tienen trabajo. ¿Cómo decirle eso al presidente? Hay 327 amparos en contra de las modificaciones a la ley del Seguro Social en materia de outsourcing. Tienen pocas oportunidades de progresar estos amparos, a decir del Seguro Social. Y explica que muchos de los amparos se presentaron porque el plazo para cumplir con la reforma era insuficiente. Y ante los amparos, dice el Seguro Social, no van a proceder. Pero entonces, pues el resultado es muy sencillo. 327 amparos que no progresen. Bueno, serán 327 empresas más que van a quebrar. ¿Cómo decirle al presidente que no hay dinero para pagar las nóminas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Que siguen bloqueadas carreteras en Michoacán, que se ha seguido vandalizando, que se inconforman manifestantes cerrando vías como la de Pátzcuaro a un lugar que se llama Surumútaro y otro de Carapán a Zacapu. Realizaron una marcha en la cabecera municipal de Pátzcuaro y también cercaron la entrada del Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado en Huetamo. Y con esto, 23 movilizaciones de gente que está reclamando porque no se les paga el dinero de sus quincenas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reprocha al gobierno que se le adeudan por lo menos 2 quincenas para 28,000 trabajadores de la educación. ¿Cómo decirle al presidente que del 100% de los contratos de compra relacionadas con la atención al COVID, 95.6% del 100% de las compras que se han hecho para atender la pandemia han sido por asignación directa y no por concurso? ¿A quiénes se le han dado estos contratos? Obviamente estamos hablando de los amigos de Morena y de la Cuarta Transformación. No, es lo mismo, pero revuelto. México registró en las 2 semanas epidemiológicas previas una disminución de casos del COVID de 11.3% como les apuntaba, pero un aumento del 8.6% en mortalidad. Se cree que es importante mantener actualizada la comunicación sobre los riesgos que hay entre la población para promover la aplicación de medidas preventivas. Y sobre el regreso a clases presenciales, se recomienda que este sea por etapas, porque ya se está empezando a ver que si es en términos absolutos, como regresaron a clases 35 millones de muchachos a partir del pasado lunes, vamos a tener la necesidad de volver al escalonamiento, porque de otra suerte habrá muchas infecciones. ¿Cómo decirle al presidente lo que trae pendiente? ¿Qué trae pendiente el presidente? En primer lugar, el presidente trae 3 pendientes.
constitucionales, las tres. Una es consolidar la ley de la industria eléctrica para darle monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Consolidar la destrucción del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esto se acabarían las dos instituciones que nos dan certidumbre en las elecciones. Y tercer punto importante, consolidar la transición para que la Guardia Nacional, en lugar de depender de la Policía Federal, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es como está la primera tarea que tendrá la 65 legislatura, encabezada ahora por un presidente de la Cámara de Diputados que es de Morena y que trae, por supuesto, la idea de consolidar estos tres objetivos y de llegar en marzo al proceso de la revocación del mandato, en el que tenemos una oportunidad y al mismo tiempo una acechanza. La oportunidad sería si los mexicanos votamos porque haya una remoción del presidente. El riesgo sería que el proceso pudiera ser aprovechado como una manipulación. La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por lesiones y uso indebido de la fuerza luego de las agresiones sufridas por la policía capitalina hacia los alcaldes electos. ¿Cómo decirle al presidente que el secretario general de gobierno de Claudia Sheinbaum es un porro, es un rijoso y es un asaltante? ¿Cómo decirle al presidente que su nuevo secretario de Gobernación, Augusto López, su primo, es un represor que ya hizo lo suyo en su fugaz paso por el estado de Tabasco? Son algunas de estas cosas que tendríamos que ver repasadas. Yo pienso que el presidente está cocinando a la sociedad mexicana a fuego lento. Poco a poco, las condiciones de productividad, de trabajo, de riqueza, generación de riqueza, están empezando a menguar. Sí le puedo decir a todas las personas que apoyan al presidente López Obrador que está bien que las apoyen. Todas las políticas que promueva el presidente López Obrador, está bien, están en su derecho. Lo que pienso que también deberían de pensar, y eso lo puedo ver desde aquí, que los dueños del capital en México están saliendo del país. Es decir, los que tienen dinero no están confiando en las palabras del presidente. Los que no tienen dinero, en un cierto sector, están confiando en las palabras del presidente, pero esto no significa que por esa confianza vaya a haber un crecimiento mayor en México. Si no hay dinero, no hay crecimiento, no hay inversión. Así es como lo estamos viendo.
¿Qué más? No, Jesús Fuentes, mi perro no tiene pulgas. Lo que tiene es una brutal enjundia. Sí. Yo creo que lo del Tren Maya, habla del Tren Maya. Alberto Luis Orozco, lo elimino y ya no forma parte de mi vida. Está padre. El Tren Maya. El Tren Maya está haciéndose sobre las rodillas. Miren, en ingeniería, antes de hacer cualquier tipo de obra, lo que tienes que hacer es un plan. Este plan deriva en un anteproyecto, en un proyecto de viabilidad y luego en un proyecto ejecutivo. Esas son las tres fases. En las obras que se han venido promoviendo por el presidente, hay anteproyecto. No hay un proyecto de viabilidad y menos un proyecto ejecutivo. Cuando tú tienes un proyecto de pe a pa completo, sabes exactamente lo que tienes que hacer y lo que le hace falta a este proyecto para estar completo, para tener un grado de autonomía, ser independiente. Pero eso no se tiene ni en el Tren Maya, ni en el aeropuerto, ni en el transísmico, ni en Dos Bocas. No hay en ninguno de ellos. Y es por eso que nos preocupa mucho el que se esté metiendo dinero bueno al malo. No es que nada me parezca, es que me parece que si en una economía familiar, ya me llega mi esposa y me dice, vamos a comprar esto, y yo le digo, ya tenemos uno, pues evidentemente que no va a gustar mi decisión, pero mi obligación es cuidar la economía familiar. Vamos a invertir en esto. Es que puede ser que no sea redituable. Esto implicaría el proteger la economía de mi familia. Pero ¿qué pasa cuando esto se hace a nivel nacional? Cuando ves que el dinero se está tirando en proyectos que no tienen viabilidad y que el día de mañana, después de mucho dinero invertido, vamos a acabar con elefantes blancos, o más bien con elefantes muertos. Estamos invirtiendo dinero bueno en lo malo y eso a nadie le puede agradar, porque la visión que tiene el presidente de la República es la de un maestro de obras que llega a hacer una catedral y hace un trazo sobre el terreno con una vara. No hay un proyecto. Y yo sé que así se puede hacer una catedral. Claro que lo sé. Pero no en las mejores condiciones. Para eso tendría que haber la previsión de lo que profesionalmente tendrían que hacer los encargados de un proyecto de esta naturaleza. Estamos hablando de grandes alturas y de mucha inversión. Yo recuerdo al principio, cuando se iba a invertir en Dos Bocas, en donde el INCO hizo 30,000 corridas financieras y no había una recuperación ni del 2% del capital invertido en función de una productividad. Y el caso del Tren Maya, el Tren Maya es una aberración, porque no tiene siquiera contemplado un proceso en donde se utilice el tren para mover carga, porque lo primero que se tendría que haber identificado son los centros de acopio para mover la carga a los centros de destino. Y no hay ni siquiera eso, no hay un proyecto económico alrededor del Tren Maya.
Y si el Tren Maya solamente va a ser para transportar turistas de un lado a otro, pues es el trenecito más caro de la historia. Y para que después de todo llegues a Campeche y no puedas tocar la capital, o llegues a Mérida y tampoco puedas hacerlo, estamos hablando de un tren que no tiene ni pies ni cabeza. Ya había tren, si recuerdas, Zedillo acabó con el tren en México. Sí, Zedillo acabó con los trenes en México. Les voy a decir por qué. Zedillo acabó con los trenes en México porque no eran viables. Transportaban dentro del 100% de su operación al 3% en pasajeros. El otro 97% se hacía con furgones de ferrocarril que eran viejos, que estaban caducos y que los costos de transporte por rodada eran mucho más caros y mucho más tardados que los costos de transporte en vías carreteras. Es por eso que la carga en México se mueve por carretera, no se mueve por tren. Hasta que empezó a venir inversión de tal manera que se empezaron a mover furgones rehabilitados, vías rehabilitadas, y se empezaron a identificar centros en donde había el acopio y centros en donde había el depósito. Y se empezó a hacer viable. Pero no era una labor que le tocara al gobierno. Y Ferrocarriles eran Ferrocarriles Nacionales de México. Y en Ferrocarriles Nacionales de México había un sindicato que no dejaba crecer a Ferrocarriles. Les voy a poner un ejemplo. Había en el contrato colectivo de trabajo una persona que a la hora de llegar los trenes a una estación le pegaba con un martillo a las ruedas. No sabía para qué era el pegarle a las ruedas. Pero cuando se llegó a concluir que el pegarle a las ruedas era porque había un tipo de aleación, como se hacían las ruedas antes, que tenían ante el calentamiento lo que se llaman fallas friables, se prefería que se vea una falla friable por el calentamiento de una rueda, tronara la rueda estando estacionado que estando circulando. Pero después se empezaron a hacer las ruedas de otra manera, en donde ya no había, por la aleación de los metales, la falla friable que había en el pasado. Al no haber la necesidad de que hubiera la persona que le pegara de martillazos a las ruedas, que obviamente no era una persona para un convoy de un ferrocarril, eran varias, se llegó a la conclusión, ya no se necesitan los que martillan a las ruedas, porque ya las ruedas ya no tienen fallas friables. Y el sindicato dijo, pero de todas maneras, los martilleros se mantienen. Con estructuras productivas como estas, el ferrocarril no funcionaba. Es claramente el proyecto del Tren Maya un proyecto que va a fondo perdido. No va a ganar dinero. Punto. Y tengan para que aprendan, le quiero decir al presidente de la República, ya como colofón, tengan para que aprendan, fue su frase del día de hoy. Yo le quisiera decir al presidente, tenga para que aprenda. Esta plana que le acabo de comentar a mi querido público es la realidad. Los récords de los que habla el presidente son ilusorios. Les he hablado de ellos. Hoy puedo entender que el presidente de la República, una de dos, o sabe de lo que está hablando y sabe que es mentira, o no sabe de lo que está hablando y piensa que es verdad. Si es lo segundo, alguien lo está engañando. Si es lo primero, el presidente es un perverso. ¿Qué pienso de la salida de Julio Scherer? Hoy Jesús Cuevas dijo que había sido un rumor y que Julio Scherer seguía al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Pienso que algo pasó. Y cuando me dijeron, Julio Scherer renunció,
me dio un tanto de sorna, porque si alguien no hubiera dejado esa posición, es Julio Scherer. Hay personas que las hace un puesto. Hay puestos que se hacen con la persona. Julio es de la clase de las personas que las hace un puesto. Pero cuando me dijeron renunció a la consejería de la jurídica de la presidencia, pensé que era un imposible. Y pienso por primera vez que lo que dijo Jesús Cuevas es real. Pudo haber sido un rumor, porque allí estaba Julio Scherer hoy en el informe presidencial, que por cierto fue en un lugar cerrado y en la primera fila estaba la esposa del presidente y Claudia Sheinbaum, la primera dama de la Ciudad de México. Tiempos aquellos, antes, cuando el presidente informaba a una nación. Hoy el presidente llega para informarle a sus amigos, familia y amigos, y sí, incidentalmente al país. Pero después de todo, el aplauso, que bien fue exultante, fue escaso, no porque fuera poco, sino porque había poca gente en el salón. Gracias por estar conmigo. Les invito el día de mañana, 6:45 de la mañana, en la emisión de Pedro Ferriz de Con. Y estaré con ustedes desde el 6:45 hasta las 9 de la mañana. Y yo les quiero agradecer a todas las personas que se han venido sumando a nuestras transmisiones. Nos sentimos muy halagados, nos sentimos muy contentos. No hay progreso sin esfuerzo y sin un grado de dolor y de sacrificio, pero lo estamos haciendo con toda la convicción. Gracias por estar aquí. Gracias y buenas noches. Hasta mañana.